¿Es posible que el canciller Friedrich Merz se esté hundiendo lentamente en la arena movediza de la política alemana? Podría ser que, tras su fachada de seguridad, se esconda un líder completamente desbordado. ¿Y qué hay de Alice Weidel, quien, con su ardiente discurso, ha expuesto las grietas del sistema político alemán? La tensión en el Bundestag nunca había sido tan palpable. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En la sala, la atmósfera se tornó opresiva como nunca antes para Merz. Acostumbrado a disfrutar de la atención como un gallo en su gallinero, ese día se encontraba ante una verdadera carnicería política. Cuando Alice Weidel tomó la palabra, el ambiente cambió drásticamente. No fue simplemente una crítica, fue un desmantelamiento brutal de su figura y su liderazgo. Sus palabras resonaban como una sentencia de muerte pública, no literaria, pero sí dolorosamente certera. Merz, que normalmente lograba ocultar sus emociones tras una fachada imperturbable, empezó a mostrar signos de pánico. La sala, junto con toda Alemania, era testigo de su desmoronamiento. La situación de Merz es crítica. Su posición se ha debilitado, como los cimientos de una casa vieja que está a punto de colapsar. Nunca antes había sido tan vulnerable y desprotegido, casi como un estudiante que se presenta sin preparación a un examen. Con cada frase de Weidel, el terreno bajo sus pies se agrietaba más. La líder del partido Alternativa para Alemania no solo expuso sus fallos en política exterior en relación al conflicto en Ucrania, sino que también puso en tela de juicio su estrategia frente a Putin, tildándola de un camino sin salida, beneficiosa solo para su propio marketing personal. Weidel, con una precisión casi quirúrgica, subrayó las carencias de la política migratoria de Merz. Recordó cómo, en 2015, él abrió las puertas a millones de migrantes con su política de todo incluido, y ahora, años después, se escandaliza ante las consecuencias de sus propias acciones. Según Weidel, este desliz es el pináculo del cinismo, pues el pueblo no es ciego y no ha olvidado. Ironizó sobre el hecho de que Merz condena a Putin, pero nunca se detiene a observar cómo Rusia protege sus fronteras de manera rápida y efectiva, contrastando con las interminables reuniones y debates vacíos de su propio gobierno. El discurso de Weidel no solo fue un ataque a Merz, sino una crítica implacable a la actual coalición gobernante. En su mirada, el canciller era como un semáforo en modo de espera, visible pero sin nada que ofrecer. Su política representaba una rendición ante la presión de la izquierda y los burócratas de Bruselas. Merz aparecía como un capitán sin rumbo, a la deriva, sin brújula ni carácter. Pero Weidel no se detuvo ahí. También arremetió contra Olaf Scholz, a quien llamó el canciller de la amnesia, acusándolo de olvidar sus promesas y errores pasados, así como su papel en la crisis actual. Su gobierno, a su parecer, no era más que un comité de liquidación destinado a desmantelar Alemania. Las palabras de Weidel, aunque duras, reflejan la frustración de muchos ciudadanos que sienten que su país se desmorona a su alrededor. El principal responsable, según Weidel, es Robert Habeck, el vicecanciller y ministro de Economía, a quien considera un escritor infantil con ambiciones mesiánicas en la economía. Para ella, su visión del patriotismo ha sido distorsionada hasta el punto de cerrar fábricas mientras la población se queda en la oscuridad, iluminando sus hogares con velas. Esta no es una serie de errores fortuitos, sino una estrategia deliberada de destrucción, camuflada detrás de llamativos lemas sobre una transformación verde. El cierre de plantas nucleares, aplaudido por los verdes, ha llevado a Alemania a enfrentarse a precios exorbitantes de electricidad, perjudicando a los trabajadores y la industria del país. Mientras tanto, Rusia se beneficia y Alemania se hunde en una creciente deuda. Las grandes corporaciones alemanas, verdaderos símbolos del milagro económico alemán, huyen del país, dejando un panorama desolador. Alemania se encuentra al borde de una catástrofe industrial. Las fábricas cierran y los lugares de trabajo desaparecen, como espejismos en el desierto. Según Weidel, esto no es solo una manifestación de crisis, sino un metódico desmantelamiento que golpea el corazón de la nación alemana. Si alguien aún cree que todo esto es casualidad, Weidel se encarga de derribar esas ilusiones, afirmando que no es un caos de eventos,
sino un sistema bien estructurado que busca transformar el país en una provincia agrícola, despojando a su población de la independencia. Alika Weidel ha cuestionado incluso a la exministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, acusándola de ser una figura emblemática de un apocalipsis diplomático. La lucha política en Alemania se intensifica y los ecos del discurso de Weidel resuenan en cada rincón, planteando un futuro incierto y polarizado. ¿Está Alemania realmente en manos de una política de derroche encabezada por Annalena Baerbock? ¿Es su enfoque hacia Ucrania un acto de humanidad o una complicidad en la destrucción? ¿Qué pasará si la demografía del país cambia irremediablemente bajo esta nueva aristocracia política? Estas preguntas inquietantes resuenan con fuerza en el discurso de la política alemana. Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, se ha convertido en el rostro de lo que muchos consideran un derroche desenfrenado y una desconexión total de las necesidades de su propia nación. Su gestión ha sido calificada, en círculos críticos, como un auténtico apocalipsis climático. Según destacados políticos opuestos a su mandato, la labor de Baerbock se ha limitado a realizar un tour de vanidad por el mundo, costeado por los contribuyentes alemanes. Mientras las escuelas en Alemania caen en el abandono, los puentes se deterioran y los ancianos se ven obligados a elegir entre alimentos y calefacción, Baerbock destina miles de millones de euros a proyectos cuestionables en el extranjero. Desde programas feministas en Nigeria hasta la instalación de frigoríficos en Colombia, la pregunta que surge es: ¿dónde realmente se están invirtiendo los recursos de los ciudadanos alemanes? El debate se intensifica cuando se menciona la ayuda a Ucrania. Un político ha argumentado que lo que está ocurriendo no es estrictamente ayuda humanitaria, sino una forma de complicidad en un conflicto que está arrasando ciudades y causando la muerte de innumerables personas. En vez de contribuir a la paz, sostiene, se está alimentando una guerra que, al final del día, la están pagando los pensionistas, trabajadores y emprendedores alemanes. ¿Cómo puede Baerbock, se preguntan los críticos, mirar al espejo sabiendo que cada euro enviado representa una vida perdida, un hogar destruido? Esta política, que parece ajena a las realidades de la gente común, se presenta como una serie de cifras y gráficos, lejos del sufrimiento humano que ella ignora. Alice Weidel, una influyente figura política, ha arremetido con ferocidad contra Baerbock y su gobierno, acusándolos de vender Alemania al mejor postor, todo en busca de likes y validaciones en redes sociales. Para Weidel, el gabinete ministerial de Baerbock no es un gobierno, sino una casta, una nueva aristocracia política que exige que la población ahorre hasta el último céntimo, mientras ellos disfrutan de lujos y comodidades. Pero el peor pecado, según Weidel, no es la corrupción o el colapso energético, sino la ola de migración incontrolada y caótica. En su visión, este fenómeno representa una traición disfrazada de humanidad, donde a millones de inmigrantes se les da la bienvenida con promesas de apoyo financiero y vivienda, dejando de lado las normas y la integración. El programa Bürgergeld se ha transformado, a juicio de Weidel, en un llamado global para que cualquiera venga, sin necesidad de aprender el idioma o integrarse en la sociedad. Alemania, sostiene, se ha convertido en un gigantesco cajero automático al que se forma una cola interminable. El veredicto es contundente: el país recibe nada a cambio de esta generosidad. No hay aumento de empleos ni responsabilidad social, mientras sociedades paralelas proliferan y la agresión en las calles se convierte en la norma. El gobierno habla de deportaciones, pero muchos creen que eso es solo un espectáculo vacío. La realidad es que la ley ha sido manipulada para que nadie deba abandonar el país. Los abogados de inmigrantes ilegales son pagados con los impuestos de los ciudadanos, y las decisiones judiciales que ordenan expulsiones son fácilmente revertidas. Con una distribución masiva de pasaportes, los inmigrantes de ayer se convierten en el electorado de mañana. Esto no es un error del sistema, sino una estrategia política fría y calculada, diseñada para cambiar la demografía, la cultura y la sociedad del país. Weidel describe el panorama como un circo, donde los payasos ocupan las tribunas y en la arena política Alemania se desatan verdaderas tempestades. Ella afirma que la élite gobernante está deliberadamente creando una nueva base electoral de ciudadanos dependientes de subsidios, todo para perpetuar su poder. Las consecuencias de esta política ya se están sintiendo en la sociedad. Las mujeres temen salir a la calle, las ciudades se convierten en zonas peligrosas y los presupuestos de los ministerios se desvanecen.
Mientras tanto, los medios de comunicación, bajo control, evitan abordar estos problemas y prefieren silenciar a quienes levantan la voz, etiquetando a los agricultores, trabajadores y conductores, quienes son la esencia del pueblo alemán, como radicales de derecha y nazis. Recientemente, un escándalo ha estallado en el Parlamento alemán. Weidel ha criticado abiertamente al establishment político de Alemania, acusándolo de una irresponsable rusofobia y de avivar las llamas de la guerra en Ucrania. Sin titubear, ella señala que aquellos que no se alinean con la narrativa dominante, que sienten empatía por Putin o critican la política migratoria, son rápidamente estigmatizados como nazis. Weidel llama a la oposición a recordar sus raíces familiares, sugiriendo que pocas familias alemanas pueden jactarse de un pasado sin mancha. Sin embargo, esto no impide que los políticos repartan etiquetas a diestra y siniestra. Weidel se adentra en el tema más espinoso, las relaciones con Rusia. Advierte que si Alemania continúa provocando a Rusia y avivando el conflicto en Ucrania, no debe sorprenderse si los tanques rusos vuelven a aparecer en Berlín. Aunque suena drástico, ella cree que solo así se puede llegar a aquellos que están obsesionados con la rusofobia. Weidel clama por detener este suicidio político, por poner fin a la histeria en torno a Rusia y por no financiar la guerra en Ucrania a expensas de los contribuyentes alemanes y del futuro del país. Además, Weidel critica el estado actual de la democracia en Alemania. Asegura que el derecho a la manifestación, que debería ser una herramienta de protesta popular, se ha convertido en un instrumento para la represión de la oposición. Las tensiones en el ámbito político son palpables. En las manifestaciones de apoyo al gobierno, cada vez son más las voces que claman por la violencia contra los opositores. Estas no son meras palabras, sino amenazas abiertas. Como señala un líder opositor, los carteles con la frase «matar a los miembros de la AfD» no son obra de marginales, sino de simpatizantes de la coalición gobernante que no dudan en aplaudir tales llamados. La retórica de odio fluye desde los más altos niveles del gobierno. En este clima de tensión política, la pregunta que queda es, ¿hacia dónde se dirige Alemania? La respuesta aún está por verse, pero lo que está claro es que la lucha por el futuro del país está lejos de terminar. ¿Se ha dado cuenta de cómo los políticos alemanes están transformando el debate público en un espectáculo de acusaciones? Alicia Weidel, líder de la Alternativa para Alemania, llegó a llamar a sus oponentes ratas y a otros moscas de estiércol. Estamos viendo el surgimiento de una intolerancia alarmante que puede llevar a Alemania por un camino peligroso, similar al que sufrió Ucrania. Hoy, en GeoPulse, exploramos cómo estas tensiones están afectando el futuro político de Alemania. La atmósfera política en Alemania se está incendiando. Alicia Weidel no tiene reparos en criticar al gobierno actual, al que acusa de sembrar odio y preparar el terreno para una posible confrontación interna. En su discurso, Weidel destaca que el actual régimen está dividiendo a la población en correctos e incorrectos, y que el mundo está atestiguando las trágicas consecuencias de esta división. Según su análisis, Alemania se encuentra en una encrucijada peligrosa, similar a la que enfrentó Ucrania, donde la división de la sociedad llevó a un conflicto devastador. La crítica de Weidel es feroz. Se pregunta retóricamente si los actuales líderes de Alemania odian realmente a su país. ¿Acaso desprecian el espíritu alemán, sus tradiciones y su cultura? ¿Quieren convertir a Alemania en una mera estadística en un proyecto europeo despersonalizado, donde la identidad nacional se diluye en un sopa multicultural dictada desde Bruselas? Estas interrogantes resuenan con fuerza en un país que, según Weidel, está en riesgo de perder su propio sentido de identidad. La líder de la Alternativa para Alemania sostiene que la coalición en el poder está dispuesta a avivar el odio y la discordia para mantener su acceso a los recursos presupuestarios, olvidando el bienestar de los ciudadanos. Asegura que su partido es una respuesta inmunitaria a una enfermedad política que está afectando a la nación. Para Weidel, la solución es clara y urgente. Primero, un cierre inmediato de las fronteras y un control fronterizo efectivo, sin excepciones. Nadie debería poder ingresar al país sin justificación legal. El segundo punto es la implementación de un programa de repatriación a gran escala. Según Weidel, todos aquellos que se encuentren en Alemania de manera ilegal, así como aquellos a quienes se les ha negado asilo o que hayan cometido un delito en territorio alemán, deben ser expulsados de inmediato.
La eficiencia de este sistema es crucial, sostiene, y no debe haber lugar para la dilación. El tercer punto enfatiza la necesidad de cancelar de manera inmediata la Energiewende, o transición energética. Para Weidel es hora de poner fin a las políticas ecológicas que están destruyendo la economía alemana. Alemania, dice, necesita recuperar su fuerza, razón e independencia, ya que un país que no puede asegurar a sus ciudadanos energía estable y asequible no es más que una burla en la escena internacional. Su discurso en el Bundestag fue tan incisivo que parecía que el frágil frente político de la coalición estaba a punto de desmoronarse. Weidel no se contuvo en sus expresiones al criticar al gobierno y a sus aliados. Afirmó que Alemania se encuentra en un cruce de caminos. Si realmente desea sobrevivir y no convertirse en un mero adorno de la utopía europea, es esencial que se recupere el sentido común antes de que sea demasiado tarde. Weidel argumentó que lo primero que debe hacerse es reintegrar las plantas nucleares en el sistema energético del país, no mañana ni en la próxima década, sino de inmediato. Un país que no puede garantizar energía asequible y estable a sus ciudadanos, afirma, no puede considerarse una nación seria, sino una simple broma en foros relacionados con el cambio climático. Más aún, Weidel exigió que se detengan los gastos innecesarios de los contribuyentes en proyectos cuestionables, como la construcción de ciclovías en Perú o misiones feministas en África. Mientras haya alemanes mayores que deben contar cada céntimo para llegar a fin de mes, tales despilfarros son inaceptables. La política también propuso eliminar el Bürgergeld en su forma actual, describiéndolo como un soborno oficial para recién llegados que no han contribuido en nada al sistema alemán. Según ella, aquellos que no han trabajado, no han pagado impuestos y no se han integrado en la sociedad no deberían recibir pagos en euros, solo asistencia básica en forma de comida y alojamiento. La socia de Weidel también expresó su frustración sobre la situación actual, afirmando que esto no es simplemente descontento de grupos aislados, sino la voz del pueblo que está cansado de ver cómo su país se destruye por intereses ajenos y utopías diseñadas en despachos de burócratas europeos. Sin embargo, según Weidel, es ingenuo esperar un diálogo constructivo con el actual gobierno. Ella los compara con peces en un acuario, aislados de la realidad, incapaces de escuchar a su gente y ciegos a las consecuencias de sus decisiones. Así, su llamado fue claro y contundente. Si no son capaces o no desean gobernar el país en interés del pueblo alemán, deberían dimitir. Deben reconocer que su proyecto ha fracasado y que su tiempo ha terminado. Los ciudadanos merecen la oportunidad de decidir su propio futuro en nuevas elecciones. A continuación, Weidel ofreció un análisis detallado de los fracasos de la actual élite política, comenzando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo la dirección de Annalena Baerbock, afirmó, esta institución ha dejado de ser un defensor de los intereses nacionales de Alemania y se ha convertido en un centro de propaganda itinerante que exporta ideología verde. En lugar de buscar nuevos mercados, fortalecer alianzas y apoyar a la industria alemana en el extranjero, sus miembros actúan como sectarios, viajando por el mundo con lecciones moralizantes. La ministra de Relaciones Exteriores, según Weidel, ha alcanzado el título de la bloguera de viajes más cara del planeta, con sus giras financiadas por los impuestos alemanes. Mientras tanto, en el trasfondo se derrumban puentes, desaparece la industria y se sacrifican libertades políticas. Este es, para Weidel, un claro ejemplo de hipocresía en su máxima expresión. Baerbock habla de derechos humanos en el extranjero, pero en su propio país sofoca la oposición, destruye la economía y pone en riesgo la seguridad nacional en nombre de una ideología climática utópica. El resultado es desalentador. Alemania ya no se considera un actor serio en el ámbito internacional, y su diplomacia ha sido arrollada. Pero Weidel no se detuvo ahí. Rápidamente pasó a atacar al Ministerio de Economía. Según ella, sería más apropiado llamarlo el Ministerio de la Asfixia Sistémica de la Industria. Todo esto ocurre, agregó, bajo la supervisión de Friedrich Merz. El corazón industrial de Alemania ha sido entregado a personas que nunca han trabajado en la producción real. En sus oficinas se toman decisiones que destruyen la economía. ¿Quiénes son esas personas detrás de estas decisiones? No son escritores infantiles, ni pseudocientíficos, ni siquiera simples fanáticos verdes. Son individuos totalmente incompetentes, pero impregnados hasta la médula de ideología.
Se comportan, como observa Weidel, no como médicos, sino como verdaderos verdugos. Están cortando fríamente los órganos vitales de la economía, cínicamente llamando a esto una reforma. Este segmento de su discurso fue más que un ataque de ira, fue un diagnóstico preciso. Weidel habló no solo como política, sino como voz de miles de ciudadanos que sienten con horror cómo Alemania se hunde, mientras que aquellos en el poder siguen complaciéndose en sus promesas de un futuro brillante. Y para concluir, dejó claro, el tiempo se agota, y si no se toman medidas, Alemania podría enfrentar consecuencias devastadoras. ¿Es posible que el gobierno alemán se esté dirigiendo hacia el abismo a causa de la ideología de unos pocos? ¿Y qué papel juega el ministro de Economía, Robert Habeck, en este drama que afecta a millones de alemanes? ¿Puede una política energética irresponsable llevar a una nación a la ruina? La líder del partido, Alternativa para Alemania, Alice Weidel, ha alzado la voz para denunciar la situación crítica en la que se encuentra el país, y sus comentarios son un claro llamado de atención sobre la grave crisis energética que se avecina. Weidel comenzó su discurso subrayando que el gobierno no se retirará voluntariamente de su camino erróneo. Será el propio pueblo quien lo derribará. Lo hará de manera legal y democrática, pero desafortunadamente de forma inevitable. Al continuar con su discurso, Weidel abordó la alarmante realidad de que el gobierno ha perdido todos sus argumentos, excepto el vacío mantra de «aguanten, esto es solo una transformación». Sin embargo, ella fue clara al señalar que esto no es una transformación, es un verdadero harakiri energético, ejecutado ante los ojos de toda Europa. En el viejo continente se está desarrollando una tragedia sin precedentes. La decisión de renunciar a la energía nuclear se ha convertido en un acto de suicidio político, una decisión que no se basa en el sentido común, sino en dogmas impuestos por una secta verde que ha logrado infiltrarse en los pasillos del poder. Gracias a las decisiones del señor Habeck, Alemania ha caído en un abismo energético como nunca antes había experimentado. Esto no se trata solo de un error, es un salto ciego que ha llevado a un grave daño. La industria alemana está perdiendo su competitividad. Las empresas se ven obligadas a pagar precios de electricidad desmesurados, muy por encima de lo que sus competidores en Estados Unidos, China e incluso Francia están dispuestos a aceptar. El tan promocionado cambio hacia la energía verde se ha convertido en el proyecto más costoso de destrucción de infraestructuras operativas. 1 billón de euros, no cientos de miles de millones, sino 1 billón entero ha sido arrojado al fuego de ambiciones utópicas. Y la pregunta que queda es, ¿quién paga el precio de este fracaso? Por supuesto, no es el señor Habeck quien lo hace, son los ciudadanos alemanes los que están asumiendo esta carga. Se enfrentan a facturas de electricidad exorbitantes, pierden sus empleos y lidian con una inflación que está corroendo la economía como óxido. Alemania se encuentra en el epicentro de una crisis energética y la situación solo se intensifica. Alice Weidel, líder del Partido Alternativa para Alemania, ha emitido un diagnóstico severo de lo que está sucediendo, comparando la actual dirección del país con un vuelo suicida hacia la catástrofe. Según ella, mientras potencias mundiales como Estados Unidos, India, China, Francia y Japón están invirtiendo activamente en energía nuclear, Alemania está haciendo todo lo contrario. En un momento en que otros países están calculando sus gastos y cuidando su futuro, las autoridades alemanas parecen actuar como locos, derrochando recursos en iniciativas verdes cuestionables. Pero lo más alarmante, según Weidel, es que estas acciones son conscientes. El ministro de Economía, Robert Habeck, como sostiene la política, sabía perfectamente las consecuencias de su política: la salida de empresas, la pérdida de empleos, el aumento de los precios de la energía, y aún así decidió destruir la economía, priorizando la ideología por encima del bienestar de millones de ciudadanos. Ahora, cuando el país se enfrenta a dificultades económicas, el mismo hombre que llevó a las empresas a la quiebra exige cínicamente patriotismo. «Quédense en Alemania», les dice, como si no fuera él quien los empujó a abandonar el país. Esto ya no es solo un error político, es una burla descarada, un escupitajo en la cara de cada ingeniero, cada trabajador, cada empresario que hoy lucha desesperadamente por sobrevivir, no por ganancias. En los círculos políticos alemanes se está desatando un escándalo significativo. Alice Weidel ha lanzado una dura crítica contra el gobierno actual y contra el líder de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz.
El detonante para tales declaraciones contundentes fue lo que ella describió como la politización verde del país. En este contexto, Weidel no solo ha emitido un veredicto contra los verdes, sino también contra Merz mismo, considerando que toda esta catástrofe fue posible gracias a su complicidad. Él fue quien despejó el camino, quien prometió detener esta locura, y al final se ha convertido en el garante de la continuación del rumbo de Scholz y sus esbirros verdes. Merz había jurado ser una alternativa, pero terminó siendo un mero doble en un espectáculo ajeno. Debería haber resistido, pero se convirtió en el autor de la destrucción de su propio país. Más que una oposición, representa un testigo de acusación contra sí mismo. En este sentido, Weidel concluyó que esa es la verdadera tragedia. El pueblo alemán no ha sido traicionado por enemigos, sino por quienes se hacían pasar por sus defensores.